Me acompaña la dirigente magisterial Yadira Pino en la mañana de hoy. Gracias por estar acá este año 2017 por primera vez. Y nos gustaría un poco iniciar haciendo un balance. ¿Cómo vieron ustedes el discurso que pronunció al país el presidente de la República, Juan Carlos Varela, el pasado lunes 2 de enero? Sí, muy buenos días, licenciado Álvaro, y a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha en estos momentos. Para nosotros siempre es importante el que la ciudadanía tenga muy claro nuestra posición, la posición de los gremios magisteriales y en especial la Asociación de Educadores Veragüenses, que se preocupa siempre por hacer análisis, por hacer algún tipo de estudio frente a la situación de la realidad nacional. En este sentido, frente al discurso del presidente, nosotros tenemos pues muchos elementos que hemos sacado del mismo. El presidente hacía planteamientos sobre que había tenido diferencias con el sector docente. Sin embargo, lo que nosotros pudiéramos plantear frente a esto es que más bien se ha visto una indiferencia ante lo que es la situación educativa. ¿Por qué? Porque en 2 años y medio de gobierno, o la mitad de desarrollo del gobierno, la educación panameña sigue estando en la misma situación, se mantienen los indicadores negativos, indicadores socioeducativos. Bueno, ya ustedes han visto aparte de esto, que es los reprobados, lo que es la deserción escolar y demás, son indicadores socioeducativos que precisamente nos dicen cómo estamos, ¿sí? Estadísticamente, o sea, en número. Pero cuando vamos allá a la interpretación de los números, vamos a encontrar una serie de situaciones que siguen igual, que no han mejorado, que no se ha buscado la forma de cambiar, de transformar, para ayudar a empujar al cambio de estos indicadores. Entonces, por ejemplo, tenemos el problema de lo que es la crisis, pues en la red de infraestructura o estructura física de las escuelas. No se ha combatido esta situación con una planificación debida. Ante esto se ha hecho como una especie de una política de apagafuego, ha sido prácticamente la política pública en educación y bueno, en otras áreas, ¿no? Pero refiriéndome específicamente en educación ha sido así. Se ha actuado con una política de apagafuego, pero no hay una planificación, es decir, no hay una concepción, un derrotero, un camino bien planificado para hacerle frente a esta crisis de lo que es la infraestructura. Además de eso, las pésimas condiciones laborales de los docentes aún, nosotros estamos observando observamos las condiciones en las que laboran los compañeros en áreas de difícil condición de laborar, en áreas rojas también, los que son vulnerables, entre otras situaciones de condiciones. Bueno, vimos todo un año de reclamo frente a los pagos de los emolumentos, las deudas de hace muchos años y también del aumento salarial de los docentes. Además de esto, la crisis alimentaria, es decir, no han podido organizarse de tal manera, es como se comentaba pues hace unos días, la distribución, por lo menos de los jamones y todo esto en las ferias, o sea, ni siquiera una organización frente a esto que indique que sea planificado, que sea ordenado, que sea organizado. Entonces, el tema de la alimentación en el área escolar es algo que continúa igual. Es decir, no llega a tiempo la alimentación, no llegan completos. Entonces, esta situación a nosotros nos preocupa porque ese es uno de los elementos que permitirá un mejor rendimiento del estudiantado panameño. Sin embargo, sigue en crisis, el gobierno no ha sabido hacerle frente a el tema de la distribución de los alimentos ni que lleguen tampoco a tiempo. La jornada extendida, ¿qué beneficios o resultados trajo? ¿Fue positivo o fue negativo? Fíjese, nosotros hemos reclamado informes porque no puede ser, este es otro de los detalles dentro de la evaluación que podríamos hacer del año escolar, y es que no se observa un ordenamiento o una planificación en torno a lo que se va a aplicar, en torno a lo que se va a hacer. Es decir, se aplican programas o se llevan a cabo programas sin esa debida planificación. Incluso hasta en algunos momentos ni siquiera la inversión. Es decir, se lleva un paso hacia adelante, pero ni siquiera se ha preparado para que ese paso pueda tener la seguridad de continuar. Entonces, en este sentido, la jornada extendida, realmente nosotros no tenemos una información de primera mano, una información científica, un estudio que revele que se ha visto todos los elementos del desarrollo de esta jornada extendida.
si usted y toda la ciudadanía fuimos testigos de los diversos problemas que surgieron en el transcurso del año, porque esto empezó fue en el año 2015, a final de, en el último trimestre, y se fueron aumentando las escuelas donde se estaba aplicando esta jornada extendida. Esto sin ver primero una evaluación, sin hacer primero una evaluación de ese trimestre que empezó con 15 escuelas o 13 escuelas, que es lo que debió haber ocurrido, es decir, ver si realmente lo que se aplicó en 13 escuelas fue lo correcto, qué es lo que hay que corregir. No, se siguió el año 2016 a aumentar las escuelas en esta jornada extendida y hemos visto pues la cantidad de problemas que se ha generado a raíz de esto, de la no planificación. Hoy la prensa dice el Ministerio de Educación no logra superar uno de los grandes desafíos que afronta el sistema educativo y es reducir el número de fracasos escolares. El viceministro de Educación, Carlos Staff, explicó que al igual que en periodos escolares anteriores se mantiene el mismo rango de estudiantes reprobados, es decir, entre el 5 y el 6% del total de la población escolar inscrita en el sector público. Basado en una proyección de la matrícula escolar de 706.000 alumnos, Staff indicó que habrá unos 41.000 alumnos reprobados en una o tres materias. Me pregunto yo, ¿y dónde o qué impacto ha tenido la bendita beca universal en esto? Pues estamos gastando y no invirtiendo. Correcto, es que son varios elementos, por eso le decía, frente a programas que aplica, tiene que haber una evaluación. Por ejemplo, estos fracasos que el promedio se mantiene, está siempre entre 30.000 a 45.000. Ese es el número promedio que se mantiene de reprobados durante muchos años, ya más de una década. Pero frente a programas que se han aplicado, debiese notarse cambios. Por ejemplo, la evaluación de la transformación curricular no ha sido algo que se maneja con claridad frente a la ciudadanía. Es decir, nosotros en su momento planteamos que esa transformación curricular tal cual se estaba aplicando no era lo correcto. Sin embargo, no se hicieron las correcciones que tenían que hacerse. Estas reprobaciones o muchas de estas reprobaciones son parte de esa transformación que no se llevó a cabo como debía ser. Si hay una beca universal que se amplió, se aumentó, si hay una jornada extendida, debiese darse cambio. El problema aquí es lo que le decía al inicio, se aplican programas o proyectos sin una debida inversión, sin una debida planificación, sin una preparación previa, porque eso es lo que tiene que darse. En otros países, lo comentábamos en otros momentos que habíamos participado, en otros países como en Chile, Argentina, ¿qué pasaba? Se preparaban 2 años para poder aplicar el programa. Es decir, en esos 2 años preparaban todo el tema de la inversión, el tema de las estructuras físicas, el tema de los programas o los currículos, la preparación a los padres de familia para el acompañamiento de estos proyectos y finalizando los 2 años entonces ya iniciaban en sí lo que era la jornada extendida. Entonces, pero en nuestro país no. Continúan las improvisaciones y son las mentiras que el presidente de la República ha dicho en su discurso. Oiga, y el tema de la rehabilitación en 2 semanas, lo que no hicimos en 1 año. Fíjese, nosotros como docentes hicimos en su momento las observaciones. Cuando antes eran 3 meses que se daba para la rehabilitación, incluso los estudiantes tenían que ir en uniformado, era una obligación. Y esto, aunque para algunos no parecía de notoriedad, pero por ejemplo, eso tenía una afectación. De alguna manera el estudiante tenía que asumir una maduración frente a esto. Pero eran 3 meses que, aunque no se cubre los 9 meses del año, pero eran 3 meses más de corrido, eran más días de permanencia en esta recuperación. Luego de esto se reduce a 1 mes y posteriormente otro gobierno lo suspende y lo que se hacían eran convocatorias, 2 o 3 convocatorias al finalizar el año y el estudiante pasaba inmediatamente al siguiente nivel. Y ahora hemos vuelto, producto de las críticas, hemos vuelto a la rehabilitación, pero con 2 semanas definitivamente que no se va a cubrir. Si en 3 meses no se cubrían, como se hacía antes, en 2 semanas mucho menos. Entonces, esta es la situación que a nosotros nos sigue preocupando porque los cambios no se van a generar de la nada y los cambios no van a depender únicamente del sacrificio que haga el padre de familia, aquel que le dedica tiempo a su hijo en las horas de estudio y demás, y tampoco va a depender solamente del sacrificio o el esfuerzo máximo que hagan los docentes, que tratan de hacer magia junto a algunos directivos en las escuelas que no tienen los recursos para poder dar la mejor educación, pero lo hacen. ¿Volver al bimestre?
y eliminar el trimestre que se está analizando? Fíjese que ni siquiera hay una evaluación frente a esto. O sea, una vez caemos en el tema de las improvisaciones, no podemos seguir como Estado repitiendo y repitiendo las estrategias o digamos que las improvisaciones que otros gobiernos han hecho. No podemos seguirlo haciendo. Estamos frente a una educación que requiere hacer revisión, que requiere hacer evaluación, para entonces eliminar lo que hay que eliminar y mantener lo que hay que mantener. Solo así. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que ningún gobierno quiere enfrentarse a aceptar que se ha equivocado, a aceptar que ha improvisado, que ha hecho mal las cosas. Si hiciéramos esto, si nos enfrentáramos a una evaluación institucional de todos los programas que se han realizado, aquí no solamente paga este gobierno, aquí tienen que asumir muchos otros gobiernos hacia atrás. Y es lo que tenemos que intentar como país. Y fíjese, que voy más allá. El presidente de la República, incluso usted lo ha estado tratando aquí con algunos otros entrevistados. Aquí las cosas se van a resolver con otras reformas constitucionales, poniendo de a dedo a personas y diciendo como gobierno cuáles son las reformas que el país necesita. ¿Cuál es el miedo a la constituyente? Si en una campaña política el presidente lo asumió, lo aceptó. Ahora no hay las condiciones para eso y se ha hablado hasta de golpe de Estado cuando se habla de una constituyente. Fíjese, el Estado así como está, las leyes así como están determinadas, ellas propician o legalizan la corrupción. Y por eso es que vemos cada día cómo se descubren algunos actos de corrupción o algunos casos que se han visto de afectación hacia el patrimonio del Estado, pero aquí no, los responsables los encierran un par de días y luego salen ilesos, no se paga, no se ve el castigo, el precedente del castigo frente a usufructuar con el patrimonio del Estado. Entonces, aquí lo que va a generar cambios reales de profundidad, no solo en educación, sino también en salud, en el transporte y en muchas otras situaciones sociales, es una constituyente. Y esto solamente lo vamos a lograr a través de una participación de toda la ciudadanía, con un voz y voto igual en esas decisiones. Pero los gobiernos le temen, los partidos políticos le temen a esto, porque precisamente hacer una constituyente debe ser para ponerle controles al uso del patrimonio del Estado, que ese patrimonio del Estado, que esos fondos del Estado realmente lleguen a la ciudadanía y que los funcionarios, los empleados públicos de alta jerarquía se limiten a cumplir con su trabajo y no a hacer negocios con el Estado, que es lo que ha venido sucediendo, y por eso el Estado se ha venido lesionando durante todo este tiempo, y claro, no le puede hacer frente a muchas cosas porque definitivamente el dinero se va en negocio. Y pudiéramos decir algo más por allí, fíjese, sería bueno, no tenemos las pruebas, pero sería bueno averiguar sobre una serie de proyectos de laboratorios, de computadoras y otra serie de cosas que se han estado dando dentro del Ministerio de Educación. El problema es que no tenemos prueba para eso. Pero hoy día, licenciado, y aquí como parte de la dirigencia magisterial y también como representantes de la Comisión de Selección de Personal, nosotros seguimos dejando muy claro a la ciudadanía que tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es estar vigilante, pero también hacer denuncias frente a esto. Y cuando haya que hacer movilizaciones, también estamos dispuestos a hacerlo, porque no podemos seguir dejando en manos de los partidos políticos que gobiernan el país las decisiones con improvisación. ¿El futuro de la mesa de diálogo, cómo lo ven ustedes? Fíjese, digamos que es otra carta debajo de la manga que se utiliza. El presidente habla de diálogo, dijo que había gobernado pacíficamente. Claro, gobierna pacíficamente de una manera disfrazada, porque sí hay una violencia pasiva y hay una utilización de los diálogos, y no es que estemos en contra de los diálogos, pero el problema ¿dónde está, licenciado y ciudadanía? El problema es que todos aspiramos a que después de un diálogo haya cambios. ¿Qué ocurre? Que los diálogos solamente son utilizados por los gobiernos para tener una temporada de calma en los sectores sociales, que no haya movilizaciones, que no haya reclamos en las calles. ¿Y al final? Y al final, todo lo propuesto allí, todos los estudios, todos los planteamientos hechos, no son concretados en la realidad, no son tomados. ¿Por qué? Porque a la larga, muchos de esos planteamientos, o la mayoría, implican que haya controles dentro de los gobiernos y que no se siga usufructuando con el patrimonio del Estado. Entonces, es un compromiso que va más allá de sentarse y escucharse.
es un compromiso que nos debe obligar como país a hacer cambios, a que se apliquen verdaderamente las leyes de castigo a aquel que toma del Estado lo que es de todos, ¿sí? Y de esa manera, entonces, que cada funcionario haga el trabajo que le corresponde. Y el que no lo está haciendo, pues tiene que salir del gobierno y de esta manera hacer las asignaciones que corresponden a personas con capacidad, porque en este país hay personas con capacidad. Pero el problema es que cuando los gobiernos hacen estas asignaciones de alta jerarquía, lo hacen en torno a ciertos intereses y a continuar por el mismo camino que han hecho los demás gobiernos. El presidente también dijo, tenemos que aprender de los errores del pasado y corregir el presente para tener un mejor futuro. ¿Eso ha pasado? No ha pasado, fíjese, se hablaba los cambios que ha habido a nivel del uso de los dineros para los grandes proyectos. O sea, simplemente cambiaron nombres. Cambiaron los nombres, hoy día estas instituciones no tienen los mismos nombres, pero las licitaciones, las contrataciones directas, todo se sigue manteniendo, todo se sigue haciendo igual. Quizás lo hacen de otra manera, le llaman de otra manera, pero siguen haciendo lo mismo que hicieron, las mismas prácticas de los gobiernos del pasado. Entonces, realmente aquí, lo único que se ha aprendido del pasado es continuar haciendo fiesta con los dineros del Estado que le corresponde a la ciudadanía, esa ciudadanía que deposita en el voto ese día de las elecciones, la confianza a quien elige para que cambie las cosas, y no es así. Entonces, si continuamos en educación de esta manera, realmente los cambios no van a venir de la nada. Necesitamos una constituyente, necesitamos enfrentarnos a esos cambios donde haya controles y donde realmente hay una disposición política de una política pública en educación, donde se hagan verdaderas inversiones y se atiendan los problemas, pero con esa verdadera disposición de mejorar esos problemas, de que esas necesidades de la ciudadanía sean resueltas. Bueno. En el área de la economía, en el área del trabajo, en el área de lo que es la comida, el acceso a la comida. Hoy día el ciudadano panameño realmente más allá del salario mínimo no puede enfrentarse a la canasta básica. No puede alimentarse de la mejor manera precisamente porque las condiciones que han generado los gobiernos anteriores y no han sido los mejores. Es inalcanzable la canasta básica ante los costos. Bueno, muchas gracias, profesora Yadira Pino, por estar con nosotros en la mañana de hoy.